Bueno, bienvenidos a esta transmisión. Soy Constanza Veganeira, encargada de la Biblioteca Pública Vicente Huidobro. Comenzar comentándoles a todos que desde la Alcaldía Ciudadana, que desde este lunes, ¿cierto?, se ha integrado a la red de municipios feministas de Chile. Se ha organizado una serie de programación conmemorativa, ¿cierto?, a este mes de la mujer, que obviamente espera ser mucho más allá que un simple mes, sino que con una proyección en el día a día, por supuesto. Y desde la biblioteca particularmente, hemos inaugurado también el área de feminismo y género exitosamente, también desde el día lunes, acorde también con los lineamientos y orientaciones del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas para incorporar, por ejemplo, también la perspectiva de género en las bibliotecas públicas. Por lo anterior, iniciamos una serie de actividades de promoción y difusión lectora con algunos de los objetivos que son, por ejemplo, visibilizar el aporte y el rol de mujeres en la construcción de patrimonio, memoria e identidad. Por eso estamos el día de hoy realizando esta transmisión para la presentación del libro Históricas, Movimientos Feministas y de Mujeres en Chile, 1850 a 2020. Este es un libro, un esfuerzo colectivo de parte de varias de sus autoras, ¿cierto? Son integrantes, de hecho, de la red de historiadoras feministas. Las autoras que participan en este libro son Ana Galvez Comandini, Hilary Giner, María Estela Toro, Ana López, Carelia Cerda, Karen Alfaro, Panchiva Barrientos y Gina Inostroza. Para la ocasión del día de hoy contamos con la notable presencia de dos de sus autoras que nos van a contar de la importancia del contenido de este libro, por qué es tan importante lo que este libro nos enseña, nos demuestra, ¿cierto?, nos relata, nos explica sobre todo y nos permite analizar estos movimientos, dando cuenta, ¿cierto?, de la trayectoria histórica de las mujeres, ¿cierto?, como sujetas históricas, que no es algo reciente, ¿cierto?, no es una moda ni mucho menos, sino que hay un largo aliento de lucha de feministas y de mujeres en toda nuestra historia. Nuestras autoras aquí presentes son, por una parte, tenemos a Gina Inostroza Retamal. Ella es doctora en historia, investigadora, historiadora feminista, y tenemos también, y que es además coordinadora de la zona sur Concepción de la red de historiadoras feministas, y tenemos por otra parte a Karen Alfaro Monsalve. Ella también doctora en historia, es académica de la Universidad Austral y coordinadora de la zona sur Valdivia de la red de historiadoras feministas, así que las invito, ¿cierto?, a presentarse, a saludar y empezar la presentación de este libro tan trascendental. Buenas tardes a todas, todos, todes. Un placer esta invitación desde regiones. El libro salió el año pasado, pero sigue teniendo vigencia y nos agrada mucho estar presente acá. Un saludo de las otras compañeras autoras. Y vamos a hacer con Karen un relato más o menos de qué se trata el libro, y obviamente agradecer a Constanza y por la creación de esta sección de lo que significa un área de feminismo y género en biblioteca. Yo creo que eso es algo también que es precursor, innovador y que hay que aprovecharlo. Buenas tardes a todas, todos y todes. Agradecer la invitación. Nos hubiese encantado poder estar en este momento, ¿cierto?, en San Antonio. Sabemos que las condiciones también sanitarias no son ahora las mejores para tener un encuentro presencial, pero esperamos más adelante poder hacerlo. Felicitamos la iniciativa de la Alcaldía Ciudadana, ¿cierto?, y también de la biblioteca, y bueno, a Constanza en particular, la gestión para poder organizar esta presentación. Bueno, a mí me gustaría contarles primero, para partir, digamos, esta conversación, esta interacción,
Contarle un poco el origen de este libro, ya de este proyecto colectivo, y también, bueno, algunas de las principales características de la escritura a muchas manos, ¿cierto? Además de compañera feminista. A mí me parece que eso es fundamental y que nos articulamos desde el año 2017 en la red de historiadoras feministas. Este libro nace principalmente a partir de una inquietud, ¿cierto? Que es que en mayo, ¿cierto?, del año 2018, cuando la prensa comienza a hablar de la revolución, ¿cierto?, feminista o de la revolución de mayo, cuando comenzaron a surgir en distintas casas de estudio, en distintas universidades, pero también en liceo, distintas tomas, ¿cierto?, y movilización, principalmente en primer momento estudiantil. La prensa comienza a hablar por una parte como de esta tercera ola del feminismo en Chile, ¿cierto? Comienzan a existir una serie de debates que para tratar de explicar a qué respondía esta movilización. Y entonces en esa coyuntura a muchas nos parecía importante volver a la historia, ¿ya? Volver a una historia más larga del feminismo en Chile para entender que las olas que transcurrieron, ¿cierto?, en el primer mundo, en Europa, no son las mismas olas que en América Latina ni en Chile, y que el origen del feminismo y las feministas y el movimiento de mujeres es mucho más amplio, ¿cierto?, que digamos, el perfil o el sujeto del feminismo del primer mundo, y que trascienda a las mujeres de las clases altas, ¿ya? Y que también ha respondido a otros tiempos, a las violencias estructurales y a la violencia, ¿cierto?, del patriarcado, que tienen distintos rostros. Entonces este libro emerge, como bien ahí aparece, ¿cierto?, en una coyuntura particular de la irrupción de movimientos feministas en distintas partes del mundo y en Chile, como una articulación precisamente frente a lo que algunas autoras han denominado, ¿cierto?, como la guerra contra las mujeres, ¿ya? O sea, la violencia extrema que en distintos territorios se expresó a través no solamente del acoso y la violencia, sino también, ¿cierto?, a partir del aumento de los femicidios y a partir del rol de los estados, ¿cierto?, en articulación institucional, de violencia institucional contra las mujeres. Entonces, son estos movimientos que comenzaron a emerger para denunciar, pero también para intentar democratizar la sociedad y los distintos espacios en los cuales las mujeres nos desempeñamos, que nos hicieron pensar en la necesidad de mirar, ¿cierto?, a largo plazo, en este caso articular una historia de 170 años en un libro que permitiera en un lenguaje sencillo, ¿cierto?, que llegara a distintas generaciones y a personas, lectores y lectoras de distintas edades, que pudiera, ¿cierto?, invitar a pensar en el movimiento de mujeres y en el feminismo como un proceso diverso, plural y de largo aliento, ¿ya? Que tuvo, ¿cierto?, en el año 2018 un proceso hermoso, pero también que no se entiende sin las luchas anteriores de otras mujeres. Yo creo que eso es importante también en el libro, reconocer que siempre antes que nosotras existieron otras en la historia, pero también existieron otras historiadoras, y por eso la bibliografía que nosotros consultamos, fundamentalmente, ¿cierto?, historiografía de mujeres que releva a historiadoras, mujeres pensadoras, filósofas, que en otro tiempo se dedicaron a esta labor, a esta función de tratar de hacer una genealogía, ¿cierto?, de nuestra historia, de nuestro movimiento, y porque además, ¿cierto?, sabemos que la historiografía tradicional por mucho tiempo no solamente invisibilizó a las mujeres, sino que las situó, ¿cierto?, en un lugar
donde no constituían sujeto histórico, ¿ya? Donde pareciera que las mujeres eran solamente acompañantes en su condición de esposa, madre, de algún personaje histórico, pero no constituían sujeto histórico. Entonces este libro también busca, junto con relevar figuras importantes, valorar que los feminismos también son diversos. Hay feminismo social, hay feminismo político, hay movimientos de mujeres que han tenido conformación de distintas clases sociales y de distintas generaciones, y nos parece que eso es relevante en un momento, ¿cierto?, como el que estábamos viviendo como país. Bueno, y aparece ahí en esta fotografía, este libro nace a partir de una invitación de una de las integrantes de la red, que Anita, digamos la Anita Galvez. Ella nos invitó a escribir este libro como red, de manera colectiva, en una invitación que fue muy generosa, y asumimos este desafío como red de historiadoras feministas, la autora, porque precisamente uno de nuestros objetivos de esta red, que se constituye el año 2017, es, junto con visibilizar la violencia que vivían las mujeres en el espacio universitario, los espacios educativos en general, tratar de aportar para transformar, ¿cierto?, las relaciones sociales de género y las relaciones de poder. Y un libro como este cumple una función pedagógica importante, ¿ya? Y por eso felicito que pueda ser difundida en las bibliotecas. Como les decía, es un libro que está pensado para un público general no especialista, ¿ya? Un libro que está escrito no para quienes estudian la historia, sino que para quienes quieren saber esta 170 años, ¿cierto?, de la historia del movimiento de mujeres y feminismo. Bueno, como red de historiadoras feministas nos articulamos a nivel nacional, un poco seguimos la historia del MEMCH, del Movimiento Pro Emancipación de la Mujer, que tenía comités locales, regionales, ¿cierto?, provinciales. Nosotros tenemos distintas organizaciones, coordinaciones en el norte, ¿cierto?, en Santiago y en la zona sur. Y tratamos de articularnos a partir de distintas acciones. Una tiene que ver, ¿cierto?, con el trabajo de difusión del trabajo de las historiadoras feministas. También desarrollamos congresos, hemos tenido 2 congresos de la red de historiadoras, donde promovemos el trabajo y las reflexiones de distintos espacios y de distintas colegas y estudiantes de historia. Y en, digamos, el último congreso, que fue acá en Valdivia, también tuvimos la oportunidad, ¿cierto?, de poder discutir y debatir respecto a este libro que se publicó el año pasado, que es el libro de la red. Bueno, Gina les va a comentar de qué se trata en detalle este libro, pero me gustaría decir que una escritura a varias manos, ¿cierto?, que lo que buscaba era precisamente dar cuenta de un libro del feminismo y de mujeres, escrito por muchas mujeres diversas y con posturas, visiones políticas también distintas, es lo que se va a ver reflejado, ¿cierto?, cuando ustedes lean este trabajo. Gina. Gracias. Como bien decía Karen, también decir que nos sentimos muy identificadas con Constanza, porque justamente Karen es de Valdivia, yo de Concepción, somos de regiones. Entonces uno de los objetivos también fue cómo en un libro que se hablara de Chile, ya no solamente se hablara, se refuscara y se refiriese sobre una historia concentrada, centralizada, y al final hablando solamente o refiriéndose a Santiago. El libro hace todos los intentos por recuperar, rescatar y visibilizar las escrituras de otras mujeres, tanto historiadoras como tesistas de grado, de pregrado, de magíster, de doctorado, que hablasen de los movimientos feministas y de mujeres, que no es lo mismo. Ahí podemos después con las preguntas tal vez abundar en ese tema, que es un gran tema. Y los capítulos de este libro
justamente como es una historia y como decía bien Karen, es para un público masivo, parte de lo que se considera como historia de movimientos de mujeres feministas en lo que es un Chile republicano, moderno, a final del siglo XIX. En este primer capítulo se habla de toda la enseñanza, aprendizaje, de la configuración de los feminismos a partir de lo que es la lucha obrera de mujeres trabajadoras en la mitad del siglo XIX. Y también en este capítulo se va relacionando que los movimientos convergen con otros, como hoy en día. Es decir, uno está en un movimiento feminista, pero también defiende derechos ambientales, el derecho hoy en día, por ejemplo, al agua, el derecho a lo que significa una pensión digna, etcétera. Se conjugan los movimientos, y eso pasó en el siglo XIX. Entonces, se habla aquí también de cómo tanto las obreras como también las mujeres de clase media comenzaron a articularse. Para el feminismo lo más importante es esta forma de que uno puede ser feminista en la vida privada, en lo individual, pero lucha colectivamente para alcanzar sea los derechos o lo que uno considera que son intereses estratégicos. Entonces, esa vida desde lo privado, pero también en la lucha, porque el feminismo es movimiento, es política, y también es teoría. Pero ese eslabón de lo que es movimiento hace que se consideren incluso algunas mujeres en el pasado o grupos, organizaciones que a sí mismas no se consideraban feministas, pero a la luz de hoy en día podríamos considerarlas dentro de lo que son registros de orgánica feminista. En este primer capítulo trabajaron Carelia Cerda, Ana Galvez, María Estela Toro. Entonces, basándose en lo que les digo, de una primera etapa hasta lo que es finales de los 40 en el siglo XX. Ahí tenemos uno de los afiches que todavía tienen mucho sentido. Está en la pañoleta que usamos, tanto sea verde, morada, que fue diseñada por una menchista, una escultora, pintora, Laura Rodick, que creó para el primer congreso del movimiento pro emancipación de la mujer en Chile en 1935. Y ese afiche, ese dibujo nos acompaña. El Mensch también sacó La Mujer Nueva, como es una revista, hubo otras revistas y boletines de otras organizaciones, entonces acompaña siempre también la prensa obrera, las trabajadoras, la poesía, las reivindicaciones. El capítulo 2 justamente hace esa entrada en el siglo XX, donde la política, la discusión de quién es ciudadano y ciudadana entra en las aguas de lo que es la preocupación de algunas mujeres, no solamente de clase alta, media, sino también en algunos de sectores populares. No es la única consigna ser ciudadana, ser todo lo que es el movimiento sufragista. Siguen habiendo reivindicaciones que tienen que ver con lo que es el mundo del trabajo, la vida digna, la vida privada. El Mensch incluso habla del derecho al aborto en los años 30, 40, el divorcio, la salud. Pero marca un hito esto de la mitad del siglo XX. Entonces este capítulo, el poder desafiar el poder, movimiento de mujeres feministas, la revolución y contra la dictadura, abarca 40 años en que se mueve en esto del poder. El concepto y la teoría del poder centrada en todo lo que es una forma de comprender patriarcalmente la política, el ciudadano, la república, el Estado, hace que las mujeres en todo el mundo, en todo el planeta, con diferentes, como decía Karen, con diferentes historicidades, con diferentes temporalidades, luchen por acceder a y exigir derechos. Y dentro de eso está el tema del poder político, para un poder que, si es bien es cierto, uno puede tener un poder para yo como persona, autoestima, para yo levantar la voz, para defenderme contra las violencias, también es un poder para construir. Y ese poder uno lo logra, si vamos por la corriente más liberal, puede ser dentro del sistema, como ciudadana, puede ser también más socialista, puede ser más marxista, puede ser más estructuralista,
después vienen más allá otras corrientes, pero de donde sea se está disputando el poder. Entonces, por eso el poder de desafiar el poder. Y acá trabajamos Karen Alfaro, Hilary Giner, y quienes hablan en este periodo que si bien hay escritura, hay como vacío en cuanto a qué hicieron las mujeres después de que el MENS se disuelve en los años 40. No hay un silencio feminista como han planteado otras, sino que ellas, las que pertenecieron al MENS, siguieron participando en otras organizaciones, en el mundo sindical, en los movimientos, en los partidos políticos, porque ya desde el año 35 se podía votar en las elecciones municipales y desde el 49, con el derecho a sufragio, pudieron participar mujeres que se inscribieron ya en las elecciones presidenciales del año 52. Y aparecen también mujeres ligadas a los partidos políticos, pero que van creando departamentos femeninos, en la forma esta patriarcal de los estancos, los guetos. Entonces hay departamentos femeninos, hay frentes femeninos, pero hay otras que se atreven también a avanzar, muchas veces individualmente, por socializaciones familiares, pero comienzan a aparecer las primeras diputados, como tenemos a Inés Enrique Froden, que la nombro porque hace poquito hablé sobre ella, y es de Concepción, de una familia radical masona, y es una de las primeras diputadas de la República en el año 51, y antes había sido diputada. Y ella lucha por ciertos derechos. Es la primera que menciona junto a otro diputado y después senador hablar de una ley de divorcio. Ella vivió la discriminación por ser una mujer divorciada. Como Inés Enrique Froden, hubo otras que también participaron en lo que es el Estado chileno, con cargos hasta lo que es la unidad popular. Después viene el quiebre de mentes, cuerpos y de la vida de la historia chilena, con el golpe cívico-militar, con la dictadura. Entonces, en crisis tenemos ahí este eslogan de los feminismos que se reúnen, democracia ahora, en la casa y en la calle, esta democracia que no solamente quede en lo público, sino también en lo privado. Aparece la organización en diferentes lugares, desde la población hasta lo que también es las dobles militancias de los partidos políticos. Aparecen todo lo que significa el trabajo en terreno, en las tomas. Antes venían de las tomas de terreno, ahora en los años 80 se vuelven a armar los comedores, la sociabilidad, la alimentación, la dignidad, pero también la lucha contra la dictadura, y las mujeres estuvieron en la primera fila. Y eso es importante, como decía Constanza, esto del feminismo, que hoy día incluso hablamos de un Estado feminista, un gobierno que se dice a sí mismo que va a ser feminista, es producto de estas luchas que nosotras en este libro tratamos de plasmar. No es una moda, no partió el 2018, no partió solamente durante la dictadura. Hay un trabajo previo de muchas invisibles. Entonces, cuando se es feminista, y ahí viene el eslogan de Julieta Kirby, la gran filósofa, socióloga, feminista de los años 80, que dice: las feministas tenemos que destrabar nudos, complejos, problemas, que uno es la sabiduría y el otro es el poder. El poder, ya me refería a él como ese poder, hay que estar en el poder, tener voces, plantear nuestras reivindicaciones, estar en la calle, estar en los partidos, en las organizaciones, pero también la sabiduría. La sabiduría es conocimiento, el conocimiento también es poder. Y el conocimiento en relación a nuestra genealogía. Conocer no solamente los nombres de los héroes, presidentes de una historia oficial tradicional, sino que también de los movimientos, de aquellas invisibles, conocer quiénes estuvieron antes. Y gracias a ella estamos incluso hablando de ella, hemos estudiado, tenemos votos. Entonces, todos esos procesos hay que verlo larga data, y ahí donde es interesante que las bibliotecas se abran a este conocimiento, entregar este conocimiento que se está escribiendo, y se trata de publicar en libros que sea de audiencia amplia,
y no solamente para la academia, no solamente para los investigadores, que mucha escritura hay, pero también cuánto de esto se traspasa a lo que son las personas común y corriente, a las pobladoras, a las estudiantes, a todas las mujeres y a las disidencias sexuales para conocer nuestra historia y con eso tener esa identidad y ese referente que es tan importante para hacer vida y para hacer política. Yo miro a mis referentes, y si los referentes son solamente masculinos, yo repito una forma de hacer política. Lo vemos hoy en día como hay guerras, no una, hay muchos conflictos. En Palestina están siendo todos los días bombardeados, no solamente en Ucrania, en el Gualmapu tenemos acá también conflictos. Entonces, como también es una mirada de entender la política que, como decía, que no voy a nombrar al autor, de que la política es otra forma de seguir la guerra. No podemos seguir manteniendo esa forma, sino que planteando cómo las feministas o las mujeres planteamos un proyecto político que no tenga que ver con la violencia de todos los niveles. El tercer capítulo, que es ya muy interesante porque retoma y realmente organiza toda la información que hay de los últimos movimientos dentro de lo que es la transición a la democracia. No quiero decir democracia porque considero que no es democracia. Los movimientos feministas, LGBTQ+, es decir, todo lo que significan las otras corrientes, no solamente las mujeres, no solamente hablar de género, sino que también hablar de estas disidencias y cómo esto se fue pactando a partir de lo que fue la transición a la democracia, hasta llegar a, incluso en los últimos capítulos, en las últimas páginas se ve y se plantea lo que pasó en la revuelta social, a modo de comentario. En esto trabajaron Hilary Kinner y Ana López. Entonces, tratar de abarcar todos estos 170 años fue, claro, muy difícil. Elegir cuál es la bibliografía. Más del 80% de la bibliografía es de mujeres y disidencias. Hicimos esfuerzo. En la última parte también trabajó en la parte conceptual, que es muy interesante para aquellas que se están iniciando en el trabajo, en lo que es el feminismo, que tienen dificultades para entender, bueno, qué es lo que es feminismo, qué es lo que es género, cuáles son las nuevas corrientes, qué es lo que es queer, qué es lo que son no binarios, y ahí nuestra compañera Panchiva Barrientos, que es filósofa, que la invitamos justamente para que hiciera este capítulo, que significara no crear un glosario aparte, sino que un capítulo donde ella plantea, decir feminismo no es solo hoy, lo que planteamos antes, algunas reflexiones sobre tiempos, tensiones, y preguntas para pensarnos desde y con la historia. Es decir, los conceptos historizados, no solamente tomados como les decía, como dar el nombre y explicar, sino que esto cómo va cambiando. No podemos hablar de un feminismo, sino muchos feminismos. Hay muchos desafíos, el libro se ha vendido desde el año pasado, se sigue todavía con presentaciones, algo que tal vez no esperábamos, se han hecho varias, esperamos que lleguen a las estudiantes, a las pobladoras, a un tipo público diferente. Sabemos que igual es un libro, en Chile por el IVA son muy caros, pero a través de los grupos o de las bibliotecas, la idea es que esto siga circulando, esto y otras bibliografías. Quedamos hasta acá, no sé si Karen quiere aportar más, pero esa era la idea, tal vez después con las preguntas nos pueden ahí compartir. Bueno, yo obviamente agradecerle la disposición a Gina, a Karen por estar aquí, son tremendas historiadoras, quiero que también quede sumamente claro y destacar, subrayar la idea, ¿cierto?, de que también la recuperación de esta historia también se debe precisamente a otras mujeres, aunque esté muy de moda que la Academia de los Hombres empiezan a escribir ahora, eso sí, es como más moda, ¿no? Es como más, ahora les interesa hablar de las mujeres, ¿no? Pero antes no, antes era muy extraño ver en la academia personas interesadas en estudiar a las mujeres. Yo puedo decir que, bueno, yo estudié en la Universidad de Valparaíso,
Y resulta que yo con suerte tuve 2 profesoras mujeres, obviamente no de planta, por supuesto que no, y eso tenía que ver también cómo esos espacios académicos también siempre se han mantenido bastante obtusos, más cerrados, ¿cierto?, para las mujeres, un espacio bastante también muy masculinizado, y yo puedo decir que salvo un par de artículos, era como que las mujeres no existían en los procesos de la historia. Casi no me hicieron leer historiadoras, prácticamente. Creo, de hecho, sería más certera decir que no. De hecho, no. Y realmente, claro, después seguí estudiando, ¿cierto? Y me encontré con que no, porque nada de eso era cierto, que habían historiadoras fantásticas a nivel nacional e internacional que sí hace mucho rato venían hablando y escribiendo y pensando, ¿cierto?, esta realidad. Así que agradecerles, por supuesto, a ustedes. Me gustaría comentarles, mientras tanto, doy espacio para las preguntas que voy a leer posteriormente, los comentarios. Sería bueno también, bueno, que todos quienes están viendo la transmisión sepan que hay varias cosas que me gustaría agregar para que sepan el contenido de este libro, que hay 2 anexos muy, muy interesantes en el libro. El primer anexo es de archivos, documentos y fuentes para hacer historia de las mujeres. Eso nos facilita enormemente la tarea, bastante, ya no es como bucear en un mar ahí tormentoso y difícil, sino que este libro también hizo el esfuerzo, las autoras, ¿cierto?, por presentarnos documentos y archivos donde podemos nosotras construir, seguir construyendo historias, ¿cierto?, de las mujeres, del feminismo. Y también hay otro anexo muy interesante que es sobre reseñas, ¿cierto? Nos mencionan documentales, filmes y series con temáticas relacionadas con el feminismo, las disidencias sexuales en Chile también, porque bueno, tiene mucho que ver con también desde dónde buscamos esta información. Obviamente los libros son sumamente importantes, como decía Gina, ¿cierto? El rol que las bibliotecas públicas, ¿cierto?, pueden jugar en esto, como también ojalá las bibliotecas escolares también empezaran a nutrir su catálogo, porque la importancia de la educación, de la pedagogía, es algo elemental, ¿no? O sea, la formación no debería partir solamente después cuando las personas, no sé si es que hay personas interesadas en estudiar tal cosa, sino que tiene que ser parte del bagaje cultural. Así como conocemos de memoria, y yo creo que ya de forma totalmente forzada, ¿cierto?, el nombre de los grandes próceres de la patria, bueno, también deberíamos todos, todas saber la importancia de la figura de mujeres o el rol que estas han cumplido, sean reconocidas o no. Hay muchas mujeres anónimas, por ejemplo, en el artículo que ustedes escribieron, me gustaría si pudieran compartir algo, a mí me pareció muy interesante, porque sobre todo el periodo de la dictadura, ¿cierto?, se habla mucho de, por ejemplo, la figura de Tucapel Jiménez, ¿cierto?, como una figura fuerte del sindicalismo, de resistencia de la época, pero ustedes aquí en su artículo hablan de un frente sindical de mujeres, y eso me parece súper, cuando yo lo leí, claro, también fue como un hallazgo bien interesante. Me gustaría que lo pudieran compartir a quienes están viendo esta transmisión. Sí, bueno, lo que tú dices, primero destacar que aquello anexo o el libro en sí está pensado también como un material educativo, entonces para facilitar el trabajo de las y los docentes, para que no sea excusa en el fondo incorporar la historia de las mujeres y del feminismo al momento, ¿cierto?, de enseñar no solamente historia, sino también como parte de la formación ciudadana. Y eso a mí me parece que es relevante, sobre todo por, bueno, los tiempos que vivimos recientemente a propósito de las elecciones, ¿cierto? O incomodidad frente a estos temas, ¿ya? O sea, hay una reacción conservadora, y yo creo que en parte esa reacción conservadora frente al feminismo o los temas que tienen que ver, ¿cierto?, con las reivindicaciones de los derechos de las mujeres, parte precisamente del desconocimiento, ¿cierto? O sea, claro, ahí donde hay desconocimiento existe temor a aquello que es ajeno, entonces nos parece que es importante
que la educación cumpla un rol, ¿cierto? Ahí cumple un rol clave. Y claro, ir destacando aquello que incluso dentro de la historia social no aparece contado, ¿cierto? Como el rol protagónico que tuvieron las mujeres en la lucha contra la dictadura militar. También nos parece que es relevante porque en nuestro país se ha tendido a contar un relato, ¿cierto?, de que la dictadura se la derrocó con el lápiz y el voto, ¿ya? Pero, o sea, si bien es parte del proceso, hay un proceso liderado por la lucha de mujeres en las agrupaciones de derechos humanos, pero también en los frentes sindicalistas y en una serie de áreas donde el relato, digamos, concertacionista excluyó precisamente estas luchas, ¿cierto? O de estas mujeres. Entonces, me parece que es importante también dar cuenta de cómo esta historia tensiona los relatos, no solamente de la historiografía conservadora, sino también de un tipo de historia de los pactos, de los acuerdos, de las negociaciones, y también tensiona, ¿cierto?, la idea de que siempre existen dos bandos, ¿cierto? O que siempre existe esta dualidad, sino que la historia es mucho más compleja, diversa, y rica, y ahí las mujeres actúan también en su pluralidad de actuaciones. Gina, si quisiera. Sí, totalmente, como dice Karen, es como esta diversidad. Y me estaba acordando que de este frente sindical que fue muy importante, hubo una coordinadora nacional sindical que fue la que, por consenso, llegaron a armar lo que son las protestas de los años 83 en adelante. Y dentro de esta coordinadora venía todo lo que significa el sindicalismo de mujeres. No es que apareció ahí, sino que siguió, a pesar de la dictadura, en ciertas áreas que sabemos que a través de la historia del trabajo las mujeres siempre han trabajado fuera del hogar, pagadas o no pagadas. Las de los sectores populares lo han hecho toda la vida, antes en el mundo del campo era y que hoy día esa práctica. Yo planto cierta hortaliza y vendo huevitos y vendo las plantas, eso queda en la estadística no queda nombrado, pero en los primeros censos de comienzo del siglo XX sí salían nombrados. Es increíble cómo ahí hay unos anacronismos que favorecieron a las mujeres en las cifras, pero a posteriori el trabajo remunerado. Entonces teníamos, por ejemplo, que hay que recordar la asociación de lo que es de mujeres de casa particular. Ellas, las que llamamos las empleadas particulares, que se llamó, que son trabajadoras de casa particular, tenían muy fuerte. Yo recuerdo acá en Concepción que era uno de los sindicatos bastante fuerte y que formaron parte de esta coordinadora sindical, y hubo este frente sindical, que finalmente fueron las que convocaron a las primeras grandes, como fue el Caupolinazo, del Caupolicán, que lo llenaron, pero ahí la importancia del sindicalismo de mujeres fue incluso más que la de los partidos políticos. Entonces, eso comúnmente se nombra y se nombra como una más, pero fue una fuerza que perduró y hasta el día de hoy siguen con uno de los sindicatos de más larga data. Entonces, dentro de lo que fue las protestas y lo que fue mantener esto en dictadura, de organizarse y mantenerse como sindicato. Imagínense que después los sindicatos hoy en día casi no existen porque con el sistema neoliberal que se fue centrando en las leyes, la ley del trabajo y dándole fuerza a los empresarios, no tiene esa fuerza que la tuvo, pero los años 80 sí, de alguna manera, clandestinamente o como movimiento, tuvo una fuerza y las mujeres estuvieron presentes. Entonces, si uno se acuerda de la Sociedad de Socorros Mutuos de comienzo del siglo XX, del siglo XIX, esto sería los años 80, como estas mujeres trabajadoras de diferentes áreas, pero principalmente de lo que es servicio y comercio, estuvieron con esta fuerza, y me acuerdo por entrevistas que yo he hecho levantando la voz. Y realmente levantando la voz en un mundo muy masculino, que era la Coordinadora Nacional Sindical y las otras movimientos que tenían que ver con el sindicato. Entonces significaba que aquella que iba a esas reuniones tenía cierta autonomía de salir de la casa, tener dirigencia y además hablar con hombres
y que fuera escuchada. Sí, yo creo que pasa mucho eso, ¿no? De intentar categorizar o encerrar un poco el tema del movimiento como en cápsulas, ¿cierto? ¿No? Aquí un poco, aquí esto otro, y se invisibiliza mucho, por ejemplo, lo que estábamos hablando, lo que estaban explicándonos recién, ¿cierto? De cómo las mujeres sí organizaron, sí siempre se organizaron en sindicatos, no solamente en movimientos o netamente femeninos, sino que tienen una injerencia ahí, una participación innegable en esos procesos de formación, sobre todo en el periodo de resistencia a la dictadura también. Me gustaría hablar de algo que mencionaba Gina, que me parece sobre todo muy vigente, tomando en cuenta la cantidad de mujeres que cada vez más, ¿cierto?, pueden estar ocupando algunos cargos políticos un poco más, digamos, con un peso de responsabilidad mayor que otros. ¿Qué pasa cuando las mujeres ocupan estos espacios políticos? Donde ocupan carteras ministeriales, donde ocupan, por ejemplo, mayores cantidades de alcaldías, por ejemplo, también. Tú hablabas, Gina, de la necesidad de hacer una política diferente, ¿cierto? Que no tenga que ver con la violencia, en todo sentido, ni simbólica, ni cultural, ni física, sino que se contrapusiera como esta violencia estructural, ¿cierto? Muy patriarcal, por supuesto que sí. ¿Qué pasa cuando las mujeres ocupan estos espacios? Porque, por ejemplo, sucede mucho, está sucediendo también, de que los ataques a una mujer que está ocupando un cargo en política se vuelven personales, se cosifica de alguna manera, se denota, no el proyecto mismo, no la ejecución misma de su labor, sino que a ella, a su figura, a su persona, a sus redes. Se empiezan a tratar de buscar, ¿cierto? Por ejemplo, su vida, no sé, sus relaciones, por ejemplo, sentimentales. ¿Qué nos podrían compartir al respecto de eso? ¿Cómo hacer también chocar contra ese tipo de formas de hacer política, ¿no? Que en realidad incluso, y hay que decirlo también, hay muchas mujeres que adhieren a estas formas de ataques contra otras mujeres también. Quisiera que partiera Karen, porque ella, más que yo, también lo vive cotidianamente, está en una institución, yo soy como, puedo opinar después, como más del margen, porque creo que eso también no es de otras, se vive en uno, no es de nosotras como que estamos escribiendo una historia y estamos al margen, nosotros también estamos dentro. Así que quiero que hable primero Karen, después yo ahí refuerzo. Bueno, como tú has señalado, el espacio, o sea, el poder, sea el poder del Estado, el poder institucional, ¿cierto? El poder de las universidades, o sea, la forma en la cual nosotros concebimos el poder es en masculino, o sea, se piensa, ¿cierto? El poder para ser ejercido por hombre, incluso las representaciones, cuando hay alguien que acceda al poder siendo mujer, siempre se espera que gobierne o que piense de una determinada manera. Entonces yo creo que eso es lo que precisamente se ha ido, digamos, tratando de deconstruir la forma en la cual se ejerce y se representa el poder. Lo que sí no podemos desconocer es que nosotros como mujeres portamos proyectos políticos e ideológicos que son diversos, que representan a clases sociales, y hay mujeres que han llegado a ocupar espacios de poder siendo o encarnando el patriarcado, ¿cierto? Como Ena von Baer, Van Riesenberger y tantas otras. Pero pongo esos ejemplos que son extremos, que al contrario, ¿cierto?, de pelear y reivindicar derechos de las mujeres, han tratado de coartar posibilidades de acceso a derechos. Entonces yo creo que esa distinción es importante, no solamente por el hecho de votar o de ser mujer, porque hoy día pienso que la causa de las mujeres también se instrumentaliza políticamente, ¿ya? Entonces no debemos perder de vista que solo por el hecho de ser mujer eso no da cuenta de encarnar, ¿cierto?, un proyecto transformador y en beneficio del conjunto de las mujeres. Entonces a mí me parece que eso es importante. También es importante señalar
que el feminismo en sus distintos momentos ha incomodado. O sea, el feminismo llega para incomodar, no para ser complaciente con el poder. Entonces yo creo que esta declaración que cita Gina respecto a un gobierno feminista, ¿ya? Tenemos que ver, bueno, ¿qué significa eso? ¿Cómo dotamos de contenido aquello que está hoy día en la declaración? ¿Cuáles serían los límites? Eso es un principio, ¿cierto? El feminismo va a ser un principio de este gobierno, pero ¿qué eso va a significar en la vida concreta, en la mejora de la realidad de todas las mujeres de todas las clases sociales? A mí me parece, y tú lo señalaste, que es muy importante que existan más mujeres en el espacio institucional, en la toma de decisiones, en el poder, ¿cierto? Pero a mí todavía me parece que no hay grandes transformaciones respecto, por ejemplo, a la incorporación de mujeres de distintas clases sociales en la toma de decisiones, ¿ya? Yo creo que nosotros todavía tenemos un techo en la renovación de la política y una renovación generacional, pero no hay una renovación de clase, ¿ya? Nosotros no tenemos, bueno, hay una trabajadora de casa particular que está, digamos, en un cargo, pero claro, no tenemos una Mireya Baltra como ministra, ¿cierto? No la tenemos. Y sería deseable que la clase política se transformara y se renovara, incorporara a mujeres de distintas clases sociales en la toma de decisiones en los distintos espacios. Eso quisiera. Concuerdo, y solo agregar en relación cuando yo me refería a cómo una forma diferente que siempre se ha discutido dentro de los feminismos, en unos más que en otros, de cómo si tenemos ciudadanía, las mujeres, cómo la ejercemos, y casi eso tiene que ver con una diferencia sexual. Y la política tiene una diferencia. Es como cuando se preguntan y las novelistas dicen, no, no por ser mujer escribo diferente que un hombre. Dentro de los feminismos ha habido respuestas para una y para otra. Dentro de los feminismos liberales se plantea que el sujeto político es neutro. Se accede a la política por ciertos elementos, con derechos, con deberes, con, si tengo los eslogans de la libertad, la igualdad, si quiero plantear un cambio que signifique económico, transformaciones estructurales, pero es siempre un sujeto que es racional. Y ese sujeto racional, por tanto, ejerce, viniendo todo esto desde Aristóteles, como un ser racional, un animal político, se traducía al son politicum. Pero no se habla de animal como para decir que es un animal como un perro, sino que es la fuerza, la valentía racional que se pone al servicio. Por tanto, las emociones que se vincularon en ese tiempo y se siguen vinculando, lamentablemente, a la naturaleza, es femenino. El sentimentalismo, hablar de ciertos sentimientos, cuando tú misma decías, Constanza, se pregunta a las mujeres que están ejerciendo cargo, inmediatamente tiene hijos, está casada, y algo que generalmente, porque ahora estoy diciendo, a los hombres no se pregunta. Entonces se parte de estereotipos y roles, pero se asocia con los sentimientos, con las emociones. Por tanto, las mujeres en política, si vamos de los teóricos, no podría porque es emocional, eminentemente emocional. Entonces, si vamos a esas categorías, jamás podrían haber estado en política, y sí lo están. El tema es que si tú adoptas, y ahí viene la feminista socialista, la feminista autónoma, la feminista de la diferencia, que dice, si tú adoptas ese modelo político racional, adopta el patriarcado, adopta todo lo que es el androcentrismo, al pensar de una manera que tiene ese sustento de la modernidad, que es un político racional, entonces la emoción es fuera. Y si yo planteo eso, entonces estoy haciendo la misma política. Y voy a hacer esto que digo, la guerra es la continuación de la política en otras situaciones. Y así nos pasamos. Porque, como decía Maquiavelo, tú estás con los enemigos, no debes confiar, entras en ese. En cambio, en los años 60, las feministas de la diferencia que se instalaron en Francia, en Inglaterra, y también una corriente interesante en Italia, planteaba, hay una diferencia. Las mujeres, si vamos
actuar en política lo vamos a hacer de diferente manera porque nos marcan y queremos relevar las emociones. Así como decimos que queremos relevar lo privado, y ahí vino todos los eslogans, lo privado es político, se hacía atención a eso, es decir, la maternidad, la emoción, la sexualidad, y hay una autora, la Kay Millett, que habla de la política sexual, es decir, y después tenemos a una australiana, que es la Carol Pateman, que habla del contrato sexual, es decir, nos dividen por el sexo. Entonces, sí, hay todo eso de la diferencia, decimos, bueno, nosotros queremos poner la emoción, porque siempre ha estado. Nosotros hablamos de revoluciones. ¿Qué es lo que ha movido a las revoluciones y las revueltas? La voluntad, la emoción de cambiar, la emoción de que tú vas a ser feliz. Y al Che Guevara incluso decía, es decir, él hablaba del hombre. El hombre nuevo va a ser feliz. Salvador Allende hablaba, vamos a cruzar las alamedas y vamos a también vivir en felicidad. Y eso es sentimiento. O sea, hay contradicciones, pero la feminismo, la diferencia decía, somos diferentes. Y al plantear que tú eres diferente, marcas que la diferencia sexual diría que las mujeres hacen una política diferente. Eso también es cuestionable, porque habla también de naturalizar, es decir, los hombres hacen una cosa, las mujeres hacen otra. Pero en la política se puede comprender más que a través, por ejemplo, los ecofeminismos que plantean, ya, nos han relacionado tanto con la naturaleza, bueno, nosotros defendemos la naturaleza y hoy día tenemos ecofeminismo dentro de la convención que plantea, bueno, la naturaleza también tiene derecho y los animales son sintientes. ¿Se fijan? Es un cambio y la convención, por eso no está agradando, está haciendo no solamente para la derecha, para el statu quo de la política, está haciendo un tremendo remesón, porque la realidad va más avanzada de lo que se plantea, qué es lo que es una política, una constitución. ¿Cómo vamos a estar hablando de los animales, o del agua, o de la diferencia sexual, o de esto y lo otro? Porque estamos incluyendo todo. Entonces, esa política se va a hablar de que no podemos seguir como la racionalidad y la forma de entender una política que todos los partidos, incluidos los de izquierda, han tomado como sustento. Entonces, ahora sí, consideramos que la diferencia sexual sí es pertinente o no, eso ya es otra discusión, pero sí es importante que las feministas hace rato que están diciendo que las emociones, los sentimientos, están en la palestra. Y tú no tienes que evadirlo, sino que tienes que plantearlo. Si hay un conflicto, hay emociones. El conflicto no es negativo, es como yo lo llevo, cómo lo trabajo para no llegar a una violencia que destruya al otro. ¿Y qué han hecho hoy día los países en distintos lugares y las posiciones? Es no dialogar, sino que la fuerza del macho, la fuerza militar en el Gualmapu, en Palestina, en Ucrania y en África, en los diferentes lugares. Es la fuerza de las armas, y las armas las han manipulado los hombres y se ha construido como una forma de ese poder que es destructor. Sí, sí, realmente. Nos envían felicitaciones, dice Fabiola Tovares de la red, de la Coordinación Regional de Bibliotecas Públicas, en las que nosotros somos parte también. Bueno. Felicitaciones a la biblioteca por esta importante actividad, por supuesto a las presentes. Saludos desde la editorial Crisantemo de Viña del Mar, muchas gracias por su saludo. Que se vayan a instalar en San Antonio. Por favor, no tenemos librería, tenemos una sola, muy pequeñita. Aquí bueno, me escribieron una pregunta por interno, pero es como súper amplia, no sé si la podrían ahí abordar. Dice, ¿qué pasa con las disidencias en el movimiento feminista actual en Chile? ¿Y a qué se referirá? Porque sí, es una pregunta como súper amplia, pero tendrá que ver como, quizá como, a ver, es que la pregunta es así de amplia, no la estoy leyendo tal cual. Tendrá que ver el cómo particularmente, ¿cierto?, el mundo disidente se ha insertado o no quizá en el movimiento feminista, si sus premisas y sus luchas también están más o menos presentes, algo así se me ocurre, que puede a lo que se puede referir la pregunta.
Hay un capítulo del libro que habla en todo caso, ¿cierto? Pero, es decir, uno dice movimiento feminista, se plantea feminista, las disidencias tienen sus propias movilizaciones orgánicas. Eso no quiere decir que se ha aunado luchas en compartir eso. Es decir, pero sí hay que decir que en Chile ha pasado, lamentablemente, porque como hablamos, hay política, hay formas de comprender, como lo que ha pasado en otros países, que hay discusiones dentro del feminismo de considerar a algunos sujetos como no aptos para estar en el movimiento feminista. Y hay que decirlo, para algunas feministas, una persona que es trans no debiera estar en un grupo feminista porque no es mujer, sino que es una identidad y puede ser algo alterado. Entonces ahí entramos a los naturalismo y esencialismo. Es decir, aquí solamente van a estar, pero voy a decir que estos grupos sí existen, pero son no la mayoría, que sí considera que las luchas son dentro, obviamente, los movimientos feministas, los movimientos lésbicos, homosexual, que no es lo mismo que los queer, los no binarios, los trans, y los más, porque hay más categorías, se consideran que son movimientos que tienen reivindicaciones, que se pueden aunar y se puede luchar por eso. Hoy día tenemos que, por fin hay la ley de matrimonio, digamos, lo que significa el matrimonio homosexual. Ni siquiera se está hablando de otra cosa, sino que se avanzó en eso. Pero eso gracias también que las feministas hemos estado peleando por eso. Y lo digo feminista en forma general, porque los otros de segmentar quién puede entrar o no al grupo, ya eso es ver cómo los movimientos también tienen conflictos y diferencias. Y eso puede pasar en algunas regiones, puede pasar en otras ciudades, de ciertos feminismos, como les digo, que van a hacer la diferencia de quién puede sumar. Ahora, las luchas siempre son cruzadas, las luchas se aunan, así como los movimientos feministas se reúnen en el día del trabajo, se reúnen en otra, pero se unen estratégicamente. Y cada uno tiene su autonomía, y eso es lo importante. Yo me uno, por eso también existen las redes, nuestra red es así, cada una tiene sus particularidades, tenemos también pensamientos diferentes, pero nos unimos en causas comunes. Y eso también pasa en los movimientos por eso no son partidos. De ahí la palabra movimiento. Eso podría aportar de algo tan amplio que preguntaron, que no sé casi se referían a eso. Sí, como tú bien señalaste, digamos, el último capítulo del libro aborda precisamente esta alianza del movimiento feminista con el movimiento de disidencias sexuales, principalmente a partir de la dictadura militar contra enemigos en común, que era la dictadura, pero también era un tipo de política tradicional de la izquierda que excluía a las mujeres y a aquellos que estaban fuera del canon de masculinidad, ¿cierto?, revolucionaria, ¿no? De esa izquierda que se construyó en torno a la figura del hombre nuevo, pero todo aquel sujeto que estaba fuera, dentro de esas mujeres y disidencias sexuales, no era el sujeto de la revolución. Entonces, ahí, y yo creo que hoy día también existe una alianza importante del movimiento feminista con las disidencias sexuales por la democratización contra el patriarcado y contra una forma excluyente de hacer política. Y yo creo que eso, digamos, es muy, bueno, lo vivimos en el último 8 de marzo, ¿cierto? Donde el movimiento feminista, digamos, trasciende y se deconstruye a veces también la figura más tradicional de los componentes del movimiento, es muy diverso, y eso es parte también de estos tiempos. A mí me gustaría también señalarlo hoy día en la mañana, ¿cierto?, cuando el último día de este nefasto gobierno de Sebastián Piñera, bueno, se aprueba el matrimonio igualitario, ¿cierto?, y aparece el discurso, aparece el ministro, y hay toda una performance para decir, bueno, se violaron los derechos humanos, pero aprobamos el matrimonio igualitario. Hay una parte del discurso que a mí me parece que
¿qué es necesario destacar? Porque ellos dicen, bueno, vamos a demostrar que hay otras formas de construir la diferencia. O sea, que la diferencia de clase, las diferencias raciales, ¿cierto? Y otras, que, digamos, las diferencias estructurales quizás van a quedar, digamos, van a ocupar otro lugar, ¿cierto? Porque ellos se hacen cargo de una diferencia. A mí me parece que ese discurso debiera llamarnos la atención, ¿cierto? Porque no da lo mismo, digamos, digamos, en este país, ser parte de una disidencia sexual, dependiendo del barrio, de la cuna en la cual nosotros nacimos, ¿cierto? Mientras algunos sectores del movimiento, digamos, estaban, digamos, o están a favor del matrimonio igualitario, otros sectores quizás quisieron empujar transformaciones que apostaran, por ejemplo, el acceso laboral, el acceso a derechos salariales, el acceso a la salud y otros, que quizás lo veían, digamos, o lo ven todavía como fundamentales. Entonces yo creo que también el movimiento de las disidencias sexuales es mucho más diverso, tiene muchas más reivindicaciones, mucho más amplias. Este es un paso, pero no es un techo para las luchas por venir, ¿ya? Y yo creo que ese cerco también conservador del matrimonio y de otras formas, digamos, de la familia, de los valores, de la clase política tradicional, también son parte de los cuestionamientos que tenemos que hacer en nuestra futura sociedad. Ya. Yo quería hacerles una pregunta en relación bueno, a un hecho en específico ocurrido en los 90 y que de cierta manera se vio un poco las huellas de un conflicto que hubo en los años 90, que se ha visto después, digamos, en estos encuentros plurinacionales que se han hecho, ¿cierto?, en distintas partes en Chile, encuentros plurinacionales feministas. Yo he asistido a algunos y me he dado cuenta o me he recordado mucho de lo ocurrido, ¿cierto?, en el séptimo encuentro latinoamericano feminista en el Caribe, ¿cierto?, latinoamericano y del Caribe, acá en la ciudad de Cartagena, cerquita aquí de San Antonio, que se desató ahí toda una especie de confrontación entre las feministas más autónomas, ¿cierto?, con las de institucionales o de las ONG. Hubo un quiebre más o menos importante ahí, y muchas veces, claro, me tocó en algunos de estos encuentros plurinacionales un poco como esa reminiscencia también de esos quiebres, como no abogando por la unidad del movimiento, sino que de forma contraria como un quiebre ahí. Y se nota, todavía hay ciertos encontrones que se producen, por ejemplo, entre mujeres que están todas feministas, ¿cierto? Pero algunas articulando, por ejemplo, en lo que son coordinaciones, la coordinadora, por ejemplo, 8M, o en partido, con, por ejemplo, también otras mujeres feministas, pero que están obviamente fuera del sistema, fuera de las instituciones. Cuando nos visitó, ¿cierto?, la Silvia Federici, aquí ahí en Valparaíso, ¿cierto?, hace unos años atrás, también se dio esa situación porque aparecen algunas figuras, por ejemplo, de diputadas que fueron abucheadas literalmente por varias de las presentes. Entonces, ¿qué nos podrían hablar acerca de eso? ¿Hay huellas todavía permanentes de eso? ¿Qué es lo que, cómo repercuten esas confrontaciones, digamos, en las luchas, y todavía lo que hay obviamente que seguir haciendo para continuar, digamos, con todas esas banderas, ¿cierto?, de lucha que se dan en el feminismo y que obviamente en una sociedad como la nuestra, ¿cierto?, van a continuar. Yo no, se me desconectó el computador, no alcancé a escucharte, desenchufé la pantalla del bar, pero no sé. Sí, estaba hablando Gina con Karen de cómo si podíamos reconocer actualmente huellas de ese quiebre, esa fractura que se vivió en el 90, en el 96, en el séptimo encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, cuando las institucionales se confrontan con las autónomas, y yo le comentaba a Karen, bueno, en estos encuentros plurinacionales de mujeres que se han hecho en los 2000 ya, ¿cierto?,
se ha visto. Yo he visto, he escuchado y me topé muchas veces con estos choques, como con estas huellas de estas confrontaciones. Que como ustedes ven que se da actualmente esta situación, en que afecta al movimiento, a la unidad misma, digamos, del movimiento actualmente. A ver, no es como para, creo que daría para otra sesión, porque lo que quiero como reivindicar que, vuelvo a insistir, los conflictos existen entre las personas. Y entre orgánicas y movimientos siempre van a haber, porque como bien decía Karen delante, los movimientos son bien amplios, entonces son pluriclasistas algunas veces, también ideológicamente, como son movimientos, no pertenecen al comienzo que los identifica, los intereses y las necesidades comunes. Y después se va decantando, obviamente, la teoría y los elementos ideológicos, que muchas veces ahí hay divisiones y hay segregaciones. También se dan los partidos cuando se quiebran. Entonces, el movimiento feminista no ha estado ausente, pero no quiero que, porque eso lo usa mucho la ultraderecha y algunos que critican todo lo que tenga que ver con género o movimiento feminista, decir que siempre hay conflictos, siempre hay divisiones, cuando eso es propio de los seres humanos y de los movimientos y de los partidos. Entonces, las mujeres, los movimientos no están ausentes ni están fuera de eso, son personas. Entonces, han habido divisiones que tienen que ver con los alineamientos ideológicos. Dentro de lo que es feminismo liberal, socialista, movimientos que tienen que ver después con la diferencia, lo que yo planteaba antes, el feminismo de la diferencia, que acá en Chile se asumió como un nombre autónoma, incluso no en los 90, viene desde antes, y después tenemos los feminismos clasistas, populares, hoy día tenemos también los feminismos postcoloniales, tenemos los inter, todo lo que significa racial, los feminismos que significa también tomando si en el mundo, por ejemplo, mapuche, hay una discusión, puede haber feminismo o no, los pueblos originarios, entonces van apareciendo porque tú te planteas un proyecto, y ese proyecto tiene caminos, entonces si yo pienso en forma liberal, lo voy a hacer de una manera, si lo pienso de una forma que tiene que ver con corrientes más marxistas, incluso con temas que tienen que ver también incluso con miradas epistémicas y postmodernas, lo voy a plantear desde otra mirada. Entonces, lo de los años 90 tiene que ver porque se está hablando de los grandes encuentros feministas, que eran también de aprendizaje, pero también que marcan divisiones, no solamente en Chile. Entonces, se da que algunas feministas con militancia, incluida Julieta Kirbu, que tuvo doble militancia, se plantean después de cómo yo participo en partidos políticos y vienen después los consensos, y son mujeres que han estado en la militancia política izquierda. Entonces tú no puedes tampoco crear un barómetro, yo no estoy de acuerdo a decir, tú no puedes ser feminista porque perteneces a un partido político o porque estás trabajando en alguna institución. Me interesa más qué es lo que hacen esa institución, como decía Karen. Es decir, lo que esperamos ahora que en este gobierno, ¿qué va a pasar con los ministerios transversalmente para hacer las políticas públicas que sean feministas o al menos igualdad? Porque si yo empiezo a hacer las discusiones eternas de quién es más legítima para llevar el nombre feminismo, va a aparecer una lucha eterna. Pero eso significa que yo debo tolerar que uno sea diferente, pero también considerar que ese grupo no va a participar en el sistema, pero tampoco en mi particularidad y en los feminismos que yo participo, no voy a deslegitimar a aquella que trabaja o está en la academia, porque si no estaríamos en un sistema para el anarquista, bueno, me salgo del sistema. Pero no es de esa manera en que yo entiendo el feminismo y un gran porcentaje no lo comprende así. Pero existe, no lo podemos negar y que sigue existiendo. Y creo que también tiene mucho desconocimiento. Sí, yo solo para
llevar un poco, yo creo que a los debates que vienen. Yo creo que, digamos, estamos en una coyuntura donde los debates del feminismo también se van a jugar en parte por la no renuncia histórica de la lucha feminista, no solamente por la igualdad de los géneros, sino por la transformación radical de las condiciones de explotación, bueno, no solamente de la especie humana, sino de la especie. Entonces yo creo que para mí me parece que es decisivo esta disputa respecto a el antineoliberalismo, o sea, quienes de las feministas se declaran, ¿cierto? O sea, por principio, si no sería una contradicción, antineoliberales, o van a apostar, sobre todo aquellas que llegan a ocupar espacios de poder, por la mantención de las condiciones, ¿cierto?, del neoliberalismo, quizá incorporando políticas sociales que puedan generar una mejor vida a la población, pero sin renunciar a aquello que me parece que es fundamental, que es transformar radicalmente y en el caso de nuestro país, destruir las bases del modelo neoliberal. O sea, para mí ese debiera ser una de las apuestas fundamentales hoy de aquellas o quienes, ¿cierto?, nos reivindicamos como feministas, ¿no? Y por último, hay una pregunta, bueno, están saludando, gracias por la iniciativa, la Ceci. Aquí pregunta, dice, desde mi absoluta ignorancia, ¿en qué momento el movimiento feminista acoge a las trabajadoras sexuales? Buena pregunta, porque también es algo discutible hasta el nombre. Y dentro del feminismo también hay posturas. Y Chile no está al margen de esas posturas, porque dentro de algunos feminismos la prostitución tiene que ver con el comercio sexual y la objetivización del cuerpo y de la sexualidad de las mujeres. Por tanto, también entraría, como dice Karen, una explotación sexual y no a un trabajo. Esa es una corriente. Y que habría que preguntar por qué las mujeres, cualquier periodo, llegan a la prostitución. Es decir, no llegan solas. Las circunstancias llevan a eso, porque podría decir alguna, no, si a mí me gusta, esto me interesa, yo lo pondría bastante en duda. Eso es mi opción, porque tenemos comercio sexual incluso infantil. Por otro lado, frente a la explotación que existe y además la discriminación, todos los grupos humanos se organizan. Y los grupos ahí hay que ver cómo se considera, porque hablan de trabajadoras sexuales. Algunas se plantean que, como prostitución nada más, pero la trabajadora sexual está hablando de que ella trabaja, recibe ni siquiera una remuneración, un estipendio, porque remuneración se asocia como salario y sueldo, y es algo, incluso hoy en día, es mucho más informal. Entonces recibe dinero a cambio de esto, por tanto es un trabajo. Incluso si lo llevamos a una discusión marxista. Hay un trabajo, hay una prestación de plusvalía. Por tanto, yo me organizo y hay sindicatos de trabajadoras sexuales. Y lo que han luchado es que se reconozca como trabajo. Entonces, ahí uno podría ver, si yo considero entre el feminismo que eso es una explotación, etcétera, pero a la vez veo que es una realidad que yo no voy a cambiar, prefiero, como fue en Chile con los códigos sanitarios, y estoy hablando en el siglo XX, porque en el siglo XIX también hubo códigos sanitarios, en que se las visibilizó para el cuidado sanitario de todo lo que significan enfermedades. Hoy día diríamos enfermedad de transmisión sexual o ITSE, dependiendo cómo se llamen por periodo. Y eso significaba reconocerlas. Y el Servicio de Salud, con carnet incluido, etcétera, etcétera, reconoce en Chile por la legalidad que pueden acceder a esos servicios y además crean sindicatos. Pero la legislación habla de que quien lleva a la prostitución, que promueve la prostitución, puede ser encarcelado. Entonces, también en lo legal hay ahí un doble estándar, que es propio de la sociedad.
Visibilizo por un lado, pero escondo por el otro. Para algunas feministas, planteándose esto, jamás van a ser trabajadoras porque significa explotación y significa cosificación, etc. Para otras, diría, no, las reconozco porque igual como el transexual o el que tiene que ejercer, que la única posibilidad que le queda es el comercio sexual, porque se discrimina, entonces no les queda más la peluquería o lo que es. Entonces, entramos a un tema que tiene que ver con el trabajo. Entonces, eso es muy personal, porque yo estuve en esas discusiones cuando se plantearon estas dos posturas, y yo era muy joven, entonces decía, no sé por qué, pero hoy en día lo tengo más claro, pero también es muy particular y dependiendo de qué feminismo se plantea, y cómo también hay que reconocer que los sujetos a sí mismos se llaman como ellos quieren, es decir, si ella, trabajadora sexual, trabajadora de casa particular, trabajadora temporera, está hablando desde la condición de trabajadora. Otro tema es cómo llego a eso, podría decir, cómo yo trabajo a honorario y soy una explotada. Entonces podría decir que es un sindicato que no se puede, pero en esa condición. Pero además tengo otras identidades. No solamente soy trabajadora sexual, no soy solamente trabajadora honoraria, pero es un gran tema, no es menor. Sí, yo solo para complementar lo que señalaba Gina, yo creo que, claro, hay una discusión, creo que más profunda, que es la discusión respecto al trabajo capitalista. ¿Ya? Porque en algún minuto el trabajo sexual enfrentó a las feministas en la década del 30, 40 contra, ¿cierto?, la prostitución, ¿ya? Y pedían, sobre todo, que en los enclaves masculinos, ¿cierto?, en la minería, se terminara con la prostitución, porque en el fondo veían en la prostitución el peligro para la reproducción de la vida, porque el salario, el sueldo, ¿cierto? Entonces yo creo que, digamos, la discusión que nos debe enfrentar es precisamente el trabajo en condiciones capitalistas y en condiciones del capitalismo neoliberal, que vivimos esta contradicción. Las mujeres ingresaron masivamente al mundo del trabajo en la década de los 90 en las áreas, digamos, ancla del modelo, pero entraron en condiciones de explotación. Entonces, no podemos ponernos felices por ese ingreso porque se da precisamente en condiciones de doble socialización en el capitalismo, explotada en la casa y explotada en el mercado laboral. Entonces, me imagino que las luchas debieran ser, ¿cierto?, contra todo tipo de trabajo bajo la lógica, ¿cierto?, del capitalismo neoliberal. Bueno, creo que, bueno, agradecida de ambas, de verdad ha sido una conversación muy interesante. Aquí yo tengo el librito, este es mío, eso sí, no es de la biblioteca. Este es mío, lo tengo ya, lo compré apenas pude. Les invito a todos quienes han visto la transmisión de poder adquirir el libro. El libro es de la editorial LOM, lo pueden comprar de forma, ¿cierto?, digital, obviamente. Insisto, nosotros acá no tenemos librería, pero sin duda lo que sí, comentarles a todas y todos en San Antonio que este es uno de los libros imprescindibles que vamos a incluir en nuestro catálogo del área de feminismo y género para nutrir esta biblioteca, para nutrir esa sección que es súper importante. Así que esperamos tener muchos ejemplares de este maravilloso y trascendental libro. Y repito lo que nuestras invitadas también comentaron, es un libro que es para todas, todos y todes. Todos lo pueden leer, es una lectura bastante amena, sin por ello quitarle todo el profesionalismo que han puesto cada una de sus autoras. Así que muy agradecida Karen, muy agradecida Gina. Tuvimos aquí ya la presentación de dos tremendas historiadoras, así que muy contentas de haber podido transmitirle también dentro del margen de todas estas actividades que hemos organizado en la Alcaldía Ciudadana, que como comenté al principio ya es parte de la red de municipios feministas. Manda un saludo Pamela, que precisamente fue
a representar a la alcaldía en esta nueva incorporación, en esta nueva red, con otras compañeras también, con Victoria, con Paulina, del programa Todas, así que agradecerles también a ellas el saludo, la gestión, y reitero, el libro lo pueden encontrar en formato digital, y por supuesto, ahora en nuestra biblioteca pública, Vicente Huidobro, también vamos a tener esta maravillosa obra para reflexionar y para aprender también, para aprender que la trayectoria del feminismo es de una larguísima data, y que las feministas nunca han estado en silencio. Eso. Nos despedimos, muchas gracias por su presencia, por sus preguntas. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Constanza, por la iniciativa.